Y vamos ahora a entrar al mensaje de la palabra de Dios. Dios ha reservado una palabra poderosa para el día de hoy, para todos nosotros. Para todos nosotros hay una palabra poderosa y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, su versículo 20. El Evangelio universal según San Juan, capítulo 4, desde el versículo 20, algunos versículos. Este pasaje bíblico es un pasaje bíblico muy conocido por todos nosotros, porque este pasaje bíblico relata la historia de la mujer samaritana. La mujer samaritana, la mujer de Samaria y Jesús. Este pasaje bíblico relata esa historia de ese gran encuentro entre la mujer samaritana y Jesús. Pero vamos a leer la parte final de esa historia en Juan capítulo 4, versículo 20 hasta el 24. Y cuando usted lo tenga, pues lo confirma con un amén. Lo puede confirmar con un amén. Me lo escribe ahí, amén. Gloria a Dios, los que están atentos a esta palabra. Juan 4, 20 hasta el 24. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. La palabra dice de la siguiente manera: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta es una conversación entre Jesús y la mujer samaritana. La mujer samaritana le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes, los judíos, le dice la mujer samaritana a Jesús, y ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y dice el versículo 24, que es el último texto que quiero leer hoy: Dios es espíritu. Este es el último versículo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Oye lo interesante que es ese verso bíblico. Ese verso bíblico dice que Dios es espíritu, es decir, que Dios es invisible, Dios es un ser con característica espiritual, y dice que los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, porque es necesario que lo adoren de esa forma. O sea, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es una cita bíblica bastante interesante, y yo quiero que desglosemos estos 5 versículos de la palabra. En esta intervención
nosotros junto a ustedes estaremos analizando de forma sencilla lo que estos versículos bíblicos nos quiere decir. Porque detrás de estos versículos bíblicos hay una enseñanza gloriosa. Hay unos misterios ahí que están ocultos, hay unos misterios ahí que están escondidos. Y vamos a desglosar y vamos a enseñar sobre lo que la palabra de Dios nos quiere dejar dicho en cada uno de esos versículos bíblicos. Y en esta hermosa oportunidad quiero compartir con todos ustedes el tema, el verdadero adorador. El verdadero adorador. Yo sé que muchas personas han hablado de este pasaje bíblico, han predicado sobre este pasaje bíblico, han enseñado sobre este pasaje bíblico, pero su palabra son nuevas cada día. Y recuerda que la Biblia es una fuente inagotable de revelación. Mientras más palabra de Dios usted estudia, mientras más palabra de Dios usted escudriña, más profundidades va a encontrar en ella. Es una fuente que no se agota. Sus palabras son nuevas cada día. Y hay veces que de un solo versículo bíblico salen de ahí hasta 100 mensajes. Y no es exagerando que estoy. No estoy exagerando. Porque la palabra de Dios tiene en sí misma un lenguaje amplificado. Un lenguaje amplificado. Y es por eso que de un solo versículo bíblico pueden salir decenas y decenas de mensajes. Y yo sé que muchos han leído esta historia entre Jesús y la mujer samaritana cuando se encontraron allí en el pozo de Jacob. Generalmente, y con esto voy a comenzar esta exponencia, generalmente acostumbramos a relacionar la adoración con ciertas acciones que se realizan en un lugar específico. Como por ejemplo, relacionamos normalmente la adoración con cantar. Relacionamos la adoración con danzar. Relacionamos la adoración con arrodillarse, con cerrar los ojos, con aplaudir o cualquier otra expresión corporal. También relacionamos la adoración con cualquier arreglo ambiental, como por ejemplo, cuando preparamos una escenografía y colocamos luces de colores, cuando nosotros subimos el volumen y bajamos el volumen de la música. Y hay un sinnúmero de prácticas religiosas que uno hace con el cuerpo y con las acciones que están intrínsecamente relacionados con lo que es la adoración. Y todas esas prácticas y acciones las relacionamos con lo que es la adoración. Pero en este texto bíblico, el cual hemos leído, podemos ver algo muy interesante que Dios me permitió ver ahí. Y es que en este texto bíblico, en estos versículos bíblicos, nosotros podemos observar que nuestro Señor Jesucristo no hizo énfasis en ninguna de esas acciones. El Señor Jesucristo no hizo énfasis en ninguna de esas expresiones, sino que el Señor Jesucristo hizo énfasis en el verdadero adorador. Si usted observa los 5 versículos bíblicos que hemos leído, usted descubrirá que Él hizo énfasis en el adorador.
en el adorador, en el verdadero adorador. Es por eso que tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Porque esta pregunta es bien importante para nosotros analizar estos versículos bíblicos. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién es un verdadero adorador? Esa es la pregunta que hay que hacerse para contestarla. ¿Quién es un verdadero adorador? ¿A cuántos les gustaría saber quién es un verdadero adorador? Porque el Padre anda buscando eso. El Padre no anda buscando personas que canten bonito. Gloria a Dios. El Padre no anda buscando personas que dancen bonito. El Padre no anda buscando personas que toquen instrumentos bonitos, que lo hagan bien. El Padre no solamente anda buscando eso, sino que la palabra lo que está diciendo es que el Padre anda buscando verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. Gloria a Dios. Es por eso que yo quiero que nosotros en el día de hoy analicemos lo que es un verdadero adorador. Veamos las características que tiene el verdadero adorador. Gloria a Dios. Quiero que analicemos esa característica. Vamos a analizar las características que tiene el verdadero adorador. Característica número 1. El verdadero adorador comprende que su adoración no está limitada a un lugar. Es importante que usted anote eso. El verdadero adorador comprende que su adoración no está limitada a un lugar. Observa bien lo que dice el versículo 20 y 21 de Juan 4. Juan 4, 20 y 21 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Para comprender el contexto de estos versículos bíblicos, tenemos que saber que los samaritanos en el tiempo de Jesús, los samaritanos y los judíos no tenían una buena relación entre ellos. Todo el tiempo estaban en guerra, estaban en conflictos. Todo el tiempo, ¿verdad?, estaban opinando uno contra el otro. Había cierto tipo de rivalidad. No se llevaban entre sí, dice la palabra. No había armonía entre los samaritanos y los judíos. Se cree que el problema era un problema tanto religioso como racial. Había un problema racial porque hacían fronteras. Ambos pueblos hacían fronteras y había ese tipo de problema racial entre los judíos en ese tiempo y los samaritanos. No había una buena relación entre ellos, de manera que había una separación entre los judíos y los samaritanos. Y la palabra de Dios establece que mientras Jesús está conversando con la mujer samaritana le dice a Jesús que era judío. Jesús en su origen natural era judío. Y la mujer, naturalmente,
era samaritana. Y la mujer samaritana dice, nuestros padres me enseñaron, a nosotros los samaritanos, nos han enseñado que es en este monte que debemos adorar. En otras palabras, la mujer lo que le está diciendo es en este monte donde se debe adorar a Dios. Pero ustedes los judíos dicen que no es en este monte, sino que es en Jerusalén. De manera que los samaritanos creían que en ese monte, conocido como el monte de Gerizim, así se llamaba el monte Gerizim, ella dice, es en el monte Gerizim donde se debe adorar a Dios. Pero sin embargo, ustedes, los judíos, lo que dicen es y enseñan que es en el templo de Jerusalén, el templo que fue construido por Salomón. En ese templo es donde habita Dios y por lo tanto en ese templo es donde se debe adorar a Dios. Le dice la mujer samaritana a Jesús. Lo que significa que la mujer conocía de cultura, la mujer conocía de religión. Pero para sorpresa de ella, Jesús, nuestro Señor, dejó bien claro algo. Y es que Jesús le enseña, mujer, tú tienes que creer lo que te voy a desatar ahora. Jesús le dice, mujer, tú tienes que creer lo que te voy a enseñar ahora, el misterio, la profundidad que te voy a enseñar ahora. Y es la siguiente. Llegará el tiempo en que no solo se adorará a Dios en este monte de Gerizim, no solo se adorará a Dios en el templo de Jerusalén, sino que llegará la hora en que en todo lugar, no importando el lugar donde tú estés, se adorará al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre anda buscando para que le adoren. Bendito sea el Señor. De manera que Jesús le enseñó a la mujer samaritana que la adoración no está restringida. La adoración no está restringida a un lugar específico. La oración no está limitada a un lugar específico de adoración. Es decir, que el verdadero adorador no adora a Dios únicamente en un lugar o en una hora o un día específico, sino que reconoce a Dios en todo lugar. El verdadero adorador adora a Dios en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, porque la verdadera adoración es un estilo de vida. Créalo con todo su corazón. La verdadera adoración, la adoración que agrada a Dios, es un estilo de vida que consiste en obedecer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está expresa en su palabra. Y cuando tú andas conforme a la palabra, eso es un tipo de adoración, porque tú estás adorando a Dios con tu vida, tú estás glorificando a Dios con tu vida. En todo momento tú estás glorificando a Dios con tu vida. En todo lugar tú estás glorificando a Dios con tu vida. De manera que no es necesario ir a ese monte a adorar a Dios. Tampoco es necesario ir a ese templo a adorar a Dios. Ha llegado la hora de que en todo lugar, tú adores al Padre y lo haga en espíritu y en verdad. Y eso es lo que estamos viviendo todos estos días. Todos estos días hemos estado adorando a Dios en diferentes lugares. Todos estos días hemos estado adorando a Dios en la habitación de nuestra casa. Todos estos días hemos estado adorando a Dios en la sala de nuestra casa.
Todos en estos días hemos estado adorando a Dios en el baño, en la cocina. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No solo es en el templo que se debe adorar a Dios. No, 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 no. Tienes que adorar a Dios con tu estilo de vida. Tienes que adorar a Dios con tu estilo de vida. Cuando tú obedeces la palabra, cuando tú haces la voluntad de Dios, todos los días y en todo momento y en todo lugar, tú estás adorando a Dios. Yo sé que hay muchas personas religiosas. Yo sé que hay muchas personas legalistas. Yo sé que hay muchas personas prejuiciosas que ahora mismo me preguntarán, pues ya no es necesario congregarse. Porque siempre hay un religioso por ahí escondido que vive escuchando prejuiciosamente para luego estar juzgando y condenando. Porque hay gente que son fanáticas. Y yo sé que muchas personas ahora dirán, ah, bueno, pues ya yo no me voy a congregar. No es necesario congregarse entonces. No es necesario ir al templo entonces a adorar a Dios. No es necesario reunirse en un lugar para adorar a Dios. Claro que sí, que eso es necesario. Claro que es necesario uno congregarse en un lugar específico, en un lugar físico. Claro que es necesario uno reunirse a escuchar palabras de edificación. Claro que es necesario, pero no es la única alternativa. ¿Me están entendiendo? No es la única alternativa. En cualquier momento volveremos a congregarnos en el templo. Volveremos a congregarnos en el templo, pero eso no va a determinar que tú eres un verdadero adorador. Porque hay gente que van a la iglesia y levantan sus manos y adoran a Dios, pero el corazón de ellos está lejos de Dios. Por eso la misma palabra dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿De qué te sirve ir al templo cuando el corazón está lejos de Dios? ¿De qué te sirve cantar, salmear? ¿De qué te sirve escuchar la palabra cuando el corazón está lejos de Dios? Entonces lo que va a determinar tu verdadera adoración no es el lugar donde tú adoras. Lo que va a determinar que tú eres un verdadero adorador es cuando tú hagas la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es perfecta. Amén. Todos estamos anhelando. Todos estamos deseando volver al templo para glorificar a Dios. Todos estamos desesperados y estamos anhelando volver al templo y glorificar a nuestro Dios. Amén. Volver al templo y escuchar una palabra poderosa, una palabra revelada. Volver al templo y gozarnos como lo solíamos hacer antes, mediante la alabanza y mediante la adoración. Pero yo quiero que tú entiendas que eso en cualquier momento se va a producir, así que no te desesperes. No te desesperes, porque no es la única forma de adorar a Dios. No es la única manera de adorar a Dios. Hay otras formas de cómo usted adorar a Dios. Amén. Adore a Dios no solo un día a la semana, porque a veces nosotros limitamos nuestra adoración a un día específico de la semana o a varios días específicos de la semana, a un horario, ¿verdad? Y a un lugar. No podemos limitar, escucha bien esto, no podemos limitar nuestra adoración a un lugar específico. No podemos limitar nuestra adoración a un día específico. No solo en los domingos que se debe adorar a Dios. No solo en los jueves que se debe adorar a Dios o cualquier otro día de la semana. Debemos ser verdaderos adoradores.
Y el verdadero adorador adora a Dios en todo tiempo. El verdadero adorador se convierte en una adoración. Escucha esto. El verdadero adorador se convierte en una adoración. En una adoración. De manera que la primera característica de un verdadero adorador es que el verdadero adorador adora a Dios en todo momento. El verdadero adorador no está limitado a un lugar para adorar a Dios, sino que el verdadero adorador adora a Dios en todo momento. La segunda característica de un verdadero adorador es, número 2, que el verdadero adorador tiene una verdadera relación con Dios. O sea, escucha bien esto, porque hay gente que son religiosas, pero no tienen una relación con Dios. El verdadero adorador tiene una verdadera relación con Dios. No tiene una relación religiosa con Dios. No tiene una relación intelectual, sino que es una relación genuina. Porque hay un montón de gente que dice, no, yo adoro a Dios. Y yo hago mi oracioncita de vez en cuando. Yo oro de vez en cuando. Y leo mi salmo de vez en cuando. Ellos lo que dicen, yo leo mi salmo de vez en cuando. Yo me hinco a orar por lo menos 2 o 3 minutos de vez en cuando. El verdadero adorador no tiene una relación religiosa con Dios. No tiene una relación intelectual con Dios, sino que tiene una relación con Dios genuina. Escucha bien lo que dice el versículo 22. Juan 4:22 dice, hablando Jesús, vosotros adoráis. Oye lo que dice Jesús. Vosotros adoráis lo que no sabéis. En otras palabras, Jesús le está diciendo, ustedes están adorando lo que ustedes no saben. Y Jesús le dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, le dice Jesús a la mujer samaritana. El Señor dejó bien claro esto. El Señor dejó claro que los samaritanos adoraban. Pero su adoración no agradaba a Dios. Porque adoraban lo que no conocían. Es decir, que su adoración era solamente un ritual. Hay adoración que son ritualistas, que son rituales. Y lamentablemente, muchas personas dicen adorar a Dios, pero en realidad no conocen a Dios. Su adoración está enfocada en un lugar. Su adoración está enfocada en un método. Su adoración está enfocada en una forma. No es una verdadera relación personal con el Señor. No tienen, no cuentan con una verdadera relación personal con el Señor. Y adorar no es eso. Porque adorar a Dios de esa forma es religiosidad. Escucha bien esto. Adorar lo que no se conoce. Cuando tú adoras a un Dios que tú no conoces, cuando tú adoras a un Dios que tú ni sabes quién es, tú te conviertes en un religioso, porque tú estás adorando a alguien que tú no conoces, no tienes idea de quién es. Y cuando tú adoras a alguien que tú no sabes ni quién es, no tienes ni idea de quién es ese Señor,
entonces te conviertes lamentablemente en un religioso más. Te convierte en un religioso más. Y hay un montón de gente en el mundo que están adorando a un Dios que ellos no conocen, que ellos nunca han visto, que ellos nunca han sentido. Por eso la adoración que tienen es una adoración muerta. La adoración de ellos no tiene vida porque están adorando a un Dios que ellos no conocen. Son ignorantes. Por eso hay mucha gente que adoran imágenes. Imágenes. Adoran un pedazo de madera. Adoran un pedazo de metal. Adoran un pedazo de yeso. Porque como no conocen a Dios, ellos entonces se imaginan que Dios es así. Oye eso, se imaginan que Dios es así. Como lo han dibujado, como se lo han dibujado. Como se lo han hecho. Porque no conocen a Dios. Entonces, al no conocer a Dios, lo que tienen es una religión. Y tener una religión no significa tener relación con Dios. Tener relación con Dios. Los religiosos oran. Los religiosos cantan. Los religiosos dan ofrenda. Los religiosos diezman. Los religiosos hacen todo lo que hace un cristiano. Todo lo hace. Pero no adora a Dios en espíritu y en verdad. Esa es la gran diferencia. Que el religioso no es que no adore, adora, pero adora religiosamente. No adora a Dios, no adora al Padre en espíritu y en verdad. ¿Se está dando cuenta de la gran diferencia? Y es por eso que usted ve un montón de gente agarrando su rosario, agarrando su crucifijo, dándole besos a su crucifijo, dándole besos a sus imágenes, porque no tienen ni siquiera una idea, ni siquiera una remota idea de quién es Dios. De quién es Dios. Todavía tienen un velo puesto. Tienen un velo puesto, están ciegos. Están como los atenienses. Los atenienses eran filósofos y estaban ubicados allá en Grecia en el tiempo del apóstol Pablo, y los atenienses adoraban a un dios y tenían un letrero en el templo que ellos edificaron para ese dios, y ese letrero decía: aquí adoramos al Dios no conocido. Es decir, que los atenienses eran bastante religiosos, y Pablo tuvo que decirle: ustedes están adorando a un Dios que ustedes mismos ni conocen, que ustedes no conocen, pero yo adoro a ese mismo Dios. La única diferencia, le dijo Pablo, es que ustedes no lo conocen, pero yo lo conozco. ¿Te das cuenta? Hay un montón de gente que están adorando a Dios sin conocerlo. Sin conocerlo. Y están como los atenienses. Esa historia está en Hechos 17, versículos 22 y 23. Se lo voy a leer para que vea lo que dice Hechos 17. Abra su Biblia conmigo en Hechos 17, 22 y 23. La palabra dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Es a quien yo os anuncio, le dice el apóstol Pablo. De manera que Pablo aprovechó ese momento de ignorancia para hablarle a ellos
acerca del verdadero Dios, el cual ellos desconocían, pero que ellos tenían que conocer, y solo a través de Jesús se puede conocer al verdadero Dios y Señor. De manera que el Señor también dejó claro, el Señor dejó bien claro que los judíos conocían las Escrituras. Ellos sabían que el Salvador vendría de ellos. Pero cuando Jesús vino, no lo reconocieron. Los mismos judíos no lo reconocieron. Es decir, conocían las Escrituras, pero no conocían verdaderamente al Dios de las Escrituras. Hay gente que conoce la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Hay gente que escudriñan la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Así hay un montón de gente religiosa que tienen su Biblia, leen la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Son muchos los cristianos que tienen mucho conocimiento de las Sagradas Escrituras, tienen mucho conocimiento doctrinal, tienen mucho conocimiento teológico, pero no conocen verdaderamente a Dios. No lo conocen, no conocen a Dios. Y por eso no pueden ser verdaderos adoradores. No pueden ser verdaderos adoradores. Porque no podemos adorar a Dios verdaderamente sin antes conocerle. Tenemos que conocer a Dios. Escucha bien esto. Tenemos que conocer a Dios para poder adorarlo verdaderamente. Mira, el que conoce a Dios, el que lo conoce, cuando va a la presencia de Dios, pasa tiempo en la presencia de Dios. Y no solamente eso, el que conoce a Dios lo modela. Su estilo de vida es una completa y una constante adoración. Y número 3, tercera característica del verdadero adorador es que el verdadero adorador es espiritual. Escucha bien esto. El verdadero adorador es espiritual, no una persona carnal. No es carnal. El verdadero adorador es espiritual. Eso está en Juan 4, 23 y 24. Vamos a leerlo en el Evangelio de Juan 4, 23 y 24, porque Dios es espíritu. Y Él anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Mira lo que dice Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene, hablando Jesús, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. De manera que Jesús lo dijo bien claro. Jesús está hablando aquí claramente. Y Jesús está diciendo claramente que el verdadero adorador adora al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa eso, pastor? Eso significa que el verdadero adorador es aquel que agrada a Dios y que tiene una personalidad espiritual. O sea, el verdadero adorador es una persona espiritual. Espiritual. Ahora, ¿qué significa ser una persona espiritual? Generalmente, confundimos
esto, porque hay gente que cree que ser una persona espiritual es aparentar ser espiritual, porque hay gente que aparentan ser espiritual y andan todo el tiempo con la cara como un palo, porque creen que ser espiritual es andar con la cara gruñona. Ellos creen que ser espiritual es andar con la cara de rectitud, todo el tiempo con la cara de rectitud, de reprensión, de celo. Y dicen, yo soy un hombre celoso en la obra. Ellos creen como que ser espiritual es andar todo el tiempo con la cara como un caimán. Hay otros que piensan que ser una persona espiritual es andar con una farda en los tobillos, hasta los tobillos. Hay gente que creen que ser espiritual es aparentar ser una persona espiritual y andan con tremendo faldón hasta los tobillos. Y hombres con unas corbatas que le llegan a la rodilla. Claro está, la palabra de Dios dice que hay que vestir con decencia, hay que vestir decentemente y con pudor, pero eso habla de la ética, de cómo uno vestir éticamente en la sociedad. Esto nada tiene que ver con ser espiritual, porque si fuera así, entonces todos los sacerdotes católicos que usan sotana se salvarán todito. Si ser espiritual consistiera en aparentarlo, entonces la mayoría de sacerdotes católicos y jesuitas y la mayoría de papas ya se han salvado por su forma de vestir, y los monjes que están aislados y viven en santidad, por decirlo así, se salvaran. Entonces los monjes y las monjas se salvaran todito, y esos religiosos ratatá, esos religiosos legalistas que usted lo ve con una vestimenta que nada más son ellos que la usan, mandan a hacer sus ropas, esos religiosos primitivos de un solo color, y se visten de blanco, pensando que ser espiritual es aparentarlo exteriormente. No, ser espiritual no es aparentar exteriormente que tú lo eres. No, no tiene nada que ver con apariencia. Nada tiene que ver con apariencia. E incluso la apariencia engaña. La apariencia engaña. Yo he visto muchísimas cosas entre los religiosos. Yo he visto cosas que ni aún se pueden nombrar por estos medios. No se pueden nombrar por estos medios. Personas que esconden una apariencia. Una verdadera apariencia la esconden tras una ropa. Esconden sus vergüenzas tras una ropa. Ser espiritual no es mostrarlo exteriormente solamente. No es aparentarlo. No. Es con tu accionar que tú vas a demostrar que tú eres un ser espiritual. Es con tu actitud que usted va a demostrar que tú eres un verdadero adorador. Amén. Es con tu actitud. No es cantando bonito, como decía al principio. No es predicando bonito que tú vas a demostrar que eres bien espiritual, porque hay gente que confunden una cosa con la otra. Hay gente que confunde el servicio a Dios que le damos a Dios con espiritualidad. Hay gente que confunde actividades o activismo religioso con santidad y con espiritualidad. Y una cosa no tiene que ver nada con la otra. Porque yo he visto mucha gente muy fajada en la obra. Gente que todo el tiempo están predicando la palabra, cantando y haciendo muchísimas cosas para Dios. Y son gente carnales. Son gente carnales.
Usted lo ve que predican bajo una unción poderosa. Usted lo ve que cualquier cosa están ahí presentes y están sirviendo en la obra del Señor. Pero son gente carnales. Cuidadito con esa gente. No te le pegues mucho a esa gente que en cualquier momento te hace un lío porque tienen la lengua larga. La lengua la tienen larga. Y lo menos que son espirituales, son inmaduros. Son inmaduros. De manera que tu vida espiritual nada tiene que ver con tu apariencia. ¿A cuánta gente no han engañado con la apariencia? ¿A cuánta gente no han engañado con la apariencia? Gloria a Dios. Eso es importante que usted lo sepa y lo entienda. Tenemos que tener bien en claro este tema para que no te metan gato por liebre. No te dejes engañar de la apariencia. El corazón de la auyama solamente lo conoce el cuchillo. Y engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Ser espiritual no es aparentarlo. No es aparentarlo, no te lleve de eso. No es aparentarlo. Gloria a Dios. Claro está, el que es espiritual se le refleja por fuera. Cuando una persona es espiritual, se le va a reflejar por fuera. Se le verá esa unción, esa gracia, esa luz. Pero no consiste solo en eso. Hay que observar el comportamiento bien de cerca de esa persona, la actitud de esa persona. Hay que evaluar el corazón de esa persona, su estilo de vida, su forma de vida, su testimonio. Su testimonio. Gloria a Dios. Hay que evaluar todas esas cosas. De manera que tenemos que tener esto muy en cuenta. Esto es bien importante. Lo espiritual no se aparenta. Lo espiritual no se aparenta. Lo espiritual se vive. Solamente donde hay esencia hay perfume. Solamente, vuelvo y lo repito, solamente donde hay esencia hay perfume. Si no hay esencia, no hay perfume. Gloria a Dios. En conclusión, amados hermanos, en conclusión, amados amigos, un cristiano espiritual es alguien que es guiado por el Espíritu Santo. Una persona espiritual, un verdadero adorador, un adorador espiritual, anda en el Espíritu. Es decir, sus decisiones son espirituales. Sus acciones son acciones que glorifican a Dios. Sus prioridades son espirituales y con esas glorifican a Dios. Un verdadero adorador, un adorador espiritual, está en sintonía directa con la palabra de Dios. Está relacionado con la voluntad de Dios. Ese es un verdadero adorador. Es importante que usted entienda eso. Por eso en Romanos capítulo 8, versículo 14, la palabra dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 16, la Biblia dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No complazca los deseos de la carne, más bien anda en el Espíritu. Y andar en el Espíritu no es andar hablando en lengua y moviendo la cabeza, porque hay gente que piensa que andar en el Espíritu es andar moviendo la cabeza y y hablando en lengua. Eso no es andar en el Espíritu.
Hay gente que creen que andar en el Espíritu es andar levitando en el aire y mirando a los demás por encima del hombro o por debajo de los hombros. Porque hay gente que se cree en la última Coca-Cola del desierto y creen que andar en el Espíritu es andar así, denigrando a los demás. Eso es andar en la carne, es lo contrario. Andar con esa actitud es andar en la carne y Dios no recibe una adoración que salga de ese corazón. No toda la adoración Dios la recibe. Escucha bien esto. No toda la adoración Dios la recibe. Usted puede adorar como usted quiera y a la hora que tú quieras, pero si tu corazón está lejos de Dios, el Señor no va a recibir esa adoración. Porque esa adoración es religiosa, porque esa adoración es carnal, porque esa adoración no agrada a Dios. Ahora, la adoración que Dios recibe es aquella que se hace en espíritu y en verdad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esa es la adoración que Dios recibe. Esa es la adoración que Dios recibe. Así que cierra tus ojos en esta hermosa noche y dale gracias a Dios por esta palabra. Dile, Señor, en el día de hoy, yo vengo ante tu presencia pidiéndote que me perdone, que tú limpies mi corazón. Díselo al Señor, limpia mi corazón. Dile, Señor, necesito que tu Espíritu Santo comience a purificar todo mi ser. Díselo, Señor, purifica todo mi ser. Ayúdame a ser un adorador, pero de los verdaderos. Dile, Señor, quiero ser un adorador verdadero. Dile, Señor, quiero adorarte. Kimashanda. Quiero adorarte en espíritu y en verdad. Quiero servirte en espíritu y en verdad. Quita de mi vida todo aquello que te desagrada, todo aquello que te ofende. Quita de mi vida el engaño, la mentira, la hipocresía, raíz de amargura, sentimientos de culpabilidad, falta de perdón, todo odio, rencor, la iniquidad, arráncala de raíz de mi vida. Dile, hoy yo te entrego mi corazón, oh Dios. No quiero ser un religioso más. Quiero que mi corazón esté unido al tuyo, Señor. Díselo. Quiero que mi corazón esté unido al tuyo. Necesito que mi corazón esté unido al tuyo. Díselo a Dios ahí, díselo a Dios. Dile, Señor, ayúdame a serte fiel. Dile, Señor, ayúdame a serte fiel. Ayúdame a darte la mejor adoración del mundo, Dios. El Padre anda buscando verdaderos adoradores. ¿Dónde están los verdaderos adoradores? Le estoy hablando en esta noche. Le estoy hablando en esta noche a los verdaderos adoradores. ¿Dónde están? Dígame amén. ¿Dónde están los verdaderos adoradores? Porque en este tiempo final, porque estamos viviendo en tiempos finales, en este tiempo profético final, Dios está buscando verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Rabacata, Rabasaya. Dios no está buscando religiosos. No. Dios está buscando verdaderos adoradores. ¿Dónde están esos adoradores? ¿Dónde están esos adoradores? ¿Dónde están esos adoradores? Verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Wiman saqueta la rabasai.